visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. El Ministerio La Gran Comisión 911 presenta su programa Antorchas de Luz con el pastor y evangelista Héctor Durán y sus invitados. A partir de este momento, su vida no será igual. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí en Costa Rica son las 3 de la tarde, pero en su país puede ser otra hora. Le bendecimos grandemente. Hoy, como siempre, el programa Antorchas de Luz va a traer un mensaje que ha nacido en el corazón de Dios. Sabemos que este programa lo pueden ver en cualquier momento, un sábado, un domingo, entre semana, pero es una bendición que Dios quiere traer con una palabra definida, una palabra que realmente pues va a cambiar sus vidas. Hoy tengo, la grata compañía, tengo un invitado especial, el predicador Freddy Retana. Don Freddy, bienvenido. Gracias, don Héctor, y gracias a todos, y esperamos con la ayuda de Dios que este sea un mensaje que nos quede a cada uno. Bueno, gloria a Dios. Mire, antes de empezar con el tema, vamos a empezar con una introducción. Mateo 28, 19 y 20 nos habla de hacer la gran comisión. Entonces, es algo que el Señor Jesús nos dejó a todos, ¿verdad? Hacer la gran comisión, ganar almas. Para eso, el Padre lo manda aquí a la tierra a morir y a traer salvación a todos, y dice, por tanto, y hacer discípulos también a todas las naciones, ¿verdad? Entonces la gran comisión es ganar almas, pero también es ir y hacer discípulos y después bautizarlos, ¿verdad? Entonces queremos hacer una pequeña introducción de una actividad que tuvimos el sábado 19, en una provincia de aquí que se llama Cartago, donde fuimos a ganar almas. Vamos a ver un video, unas fotos, y luego vamos a entrar al tema, para que usted vea cómo fuimos a ganar almas, ¿verdad? Para el Señor. Y luego el hacer discípulos va a ser el tema hoy, para que usted crezca espiritualmente, o tal vez está en alguna ignorancia en la palabra, y después vamos a seguir ya con el tema de fondo. Así que vamos a ver el video. Bueno, sábado 19 de agosto, como lo prometimos, la Gran Comisión 911, aquí en el Parque de Cartago. Aquí estamos, bastante concurrido, y venimos a dar las buenas nuevas. Traemos mucho para regalar. Salmo 23, Salmo 91 para las madres, sticker para los niños y niñas, y principalmente la palabra de Dios. Aquí estamos, Héctor Durán, el evangelista, Cristo en las calles, primer parque, el Parque de Cartago. Ahí
está la bandera de Costa Rica. Vamos por Costa Rica. Ok, ahora vamos a ver las fotos. Unas fotos de ya con la gente ahí en acción, ¿verdad? Ahí estamos en acción. Hablándole a la gente. Ahí mire. Repartiendo ahí algunos salmos para que la gente se los llevara a sus casas. Mire ahí cómo llegaba la gente ahí interesada. Es de disponerse nada más, mire. Uno se dispone y Dios lo respalda a uno. Y qué se iba a imaginar esa gente que iba a llegar alguien a predicar la palabra, a dejar un mensaje que Dios le ponga con sabiduría. Y bueno, fue bastante positivo. El poder hablarle a la gente, el uno al uno, y bueno, esa es la gran comisión, ganar almas, ¿verdad? Se puede hacer de tantas maneras, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo. En esta ocasión fue así, ir a los parques. Don Freddy, ¿qué opina de Bueno, hay una palabra, y es lo que usted menciona, en Romanos. En el capítulo 10, el versículo 3 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero agrega, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Amén. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Es necesario la predicación para conocer de la palabra. ¿Qué versículo ese más completo, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cómo sabrán de aquel si no se les predica, si no se les anuncia? Claro. Y bueno, hoy tenemos un tema que es como hacer discípulos, o enseñarle a la gente. Hay mucha gente que, aún gente creyente, que realmente ha dejado esta práctica de lo que es el tema de hoy. Y es un tema de verdad que es la base de todo. Es la base de todo para cualquier función que uno quiera hacer de parte de Dios. Si uno no tiene esto que vamos a compartir, va a ser algo humano, va a ser algo en la carne, pero cuando uno se apega a la palabra, definitivamente pues todo cambia. El tema de hoy se llama beneficios de la lectura bíblica. Es así. La lectura de la palabra de Dios para muchas personas puede ser algo extraño, para otras puede ser algo normal, pero para todo aquel que quiera conocer del Señor es algo necesario e importante. No podemos conocer del Señor sin conocer de qué habla la Biblia acerca de Él y qué mensaje es el que Él tiene. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Claro que sí, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a conocer nada, no vamos a saber nada. Cualquiera puede llegar a decirle a usted de todo y fuera de la palabra de Dios. Y hoy en día lo que más seguridad nos da a las personas, ya sea que usted le sirva al Señor, ya sea que usted tenga una relación personal con Dios, ya sea que de la manera como sea, usted puede estar tal vez en una cama enfermo y tiene una relación con el Señor, pero a la par tiene la Biblia, don Freddy, y se está llenando, es como gasolina espiritual. Y definitivamente, mira, hasta que yo siento algo ahorita, la presencia de Dios, como un escalofrío siento en mi cuerpo cuando le estoy hablando esto, que sin la palabra de Dios, miren, no somos nada, no somos nadie. Oradores hay muchos, charlistas hay muchos. Yo podría hablar aquí 3 horas, pero si yo no me pongo alineado a la palabra de Dios, voy a hablar lo que Héctor Durán le sale y no lo que el Señor quiera, don Freddy, que la gente, el mensaje que Dios quiere darles, ¿verdad? Y eso sí, don Héctor, porque el mismo Jesús, y eso es un versículo que podríamos empezar con él en San Juan 5:39, y me gusta porque es de palabras de Jesús, y lo digo de esta manera, de palabras de Jesús, porque Jesús es quien invita a conocer de Él
a través de la palabra. Dice el versículo de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de mí. Quisiera usar, don Héctor, una palabra: escudriñad. Sí. Ajá. ¿Qué es escudriñad? Bueno, bíblicamente escudriñad no es una lectura simple. Usted me puede decir en esta tarde o a la hora que usted esté viendo este programa. Pero una lectura simple, si una lectura simple es que leo por leer, voy corrido leyendo, sin prestar atención al mensaje. Escudriñad me lleva a una lectura que me permite detenerme para ver si estoy entendiendo y si lo que estoy entendiendo es correcto. Lo que me lleva a escudriñar, estudiar, leer varias veces, comparar y no quedarme con una interpretación mía o, como decía don Héctor ahora, ajena. Tal vez no leo la palabra, sino que me quedo escuchando lo que Héctor y Freddy dicen. No. Héctor y Freddy van a decir cosas, pero usted está invitado a leer la palabra. Y muchas veces a nosotros nos dan un versículo y suena muy lindo, pero si usted se va a la escritura y lo escudriña, como usted está compartiéndolo, don Freddy, que para aportarle también ahí el escudriñar es examinar, es analizar con mucha atención profundamente ese versículo. Si en algún momento te dicen, mira, este versículo te lo regalo a vos, pues ok, se oye, de oída se oye muy bonito, pero qué diferente es cuando usted lo entiende, qué diferente cuando usted lo escudriña. Jesús en su sabiduría lo dijo así: escudriñen, o sea, no se queden solo con el escuchar, porque el escudriñar, don Freddy, va a despertar. Es que el Señor es una fuente inagotable de sabiduría, es una fuente inagotable de aprendizaje en todos los aspectos. Y digamos, ahorita ese versículo aquí lo podemos tocar, pero si venimos el otro martes, el Señor nos va a dar otra revelación. Y si venimos dentro de 15 días, el Señor nos va a dar otra revelación. Pero entonces, qué completo que es el Señor, qué completa que es la palabra, porque en una palabra, si usted ahorita se concentra y analiza lo que le estamos diciendo, el escudriñar, usted no se va a ir a la ligera nada más. Usted va a decir, usted le pueden predicar 1 hora y usted recibe el mensaje. Pero si el Señor le da, don Freddy, de parte de Dios, le da un versículo, ese versículo le puede durar hasta 2 horas, dándole vuelta a la cabeza, y el Señor discerniendo y dándole material, don Freddy. Sí. Voy a poner un ejemplo de lo que podría ser escudriñar, y ahora que don Héctor mencionaba, quiero ponerles este ejemplo. Hay un versículo que conocemos probablemente la gran mayoría de nosotros. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es Filipenses 4:13. Uh-huh. Y cuando uno dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el versículo suena lindo, es una promesa. Si yo escudriño, el versículo tiene un origen en el pasaje 12. El apóstol dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para tener necesidad. ¿Qué pasa con esto, don Héctor? Si yo me quedo en el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no estoy viendo que el apóstol me quiere decir que Cristo me fortalece, pero que puedo tener necesidad, pero que puedo tener hambre. Y que tener necesidad o hambre no significa que Dios se olvidó de mí. Entonces, escudriñar es entender cuando el que escribe dice algo. Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero está diciendo algo antes. Claro. Y eso es importante, entender qué es lo que el que escribe dice y cómo lo aplico a mi vida. Claro que sí.
yo veo esto como que realmente a nosotros nos gusta escuchar la palabra de Dios y nos gusta escuchar versículos como ese. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por supuesto. Cualquier situación que usted esté pasando en su casa, en su familia, económica, enfermedad, matrimonio, lo que sea, con hijos, en el trabajo, cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me quedo con eso. Y entonces yo ya estoy esperando algo del Señor. Pero si me voy atrás, como dice don Freddy, la misma palabra me indica a mí que yo voy a pasar situaciones, que voy a pasar pruebas, que eso está dentro de la palabra, advirtiéndome, no se asuste si pasa una prueba, no se asuste, no se desespere, como dándole paz. El Señor le está dando la definición antes, o le está dando la medicina antes de darle la promesa. ¿Ve? Porque esa es la promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si usted se devuelve atrás, usted va a decir, bueno, la palabra dice que yo voy a tener pruebas, la palabra dice que yo voy a tener situaciones difíciles, entonces no me voy a asustar, voy a más bien a confiar más en Dios, que la palabra está completa, que me lo está diciendo antes, y después me está dando una promesa que es donde yo me voy a agarrar. Claro. Y don Héctor, vea qué importante lo que usted acaba de decir. Usted dijo ahorita y antes, unos minutos antes, algo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Uno dice, no, pero es un libro, es una Biblia, son... Bueno, hay una gran diferencia con la palabra y con la palabra de Dios. Y voy a decir algo que usted tal vez me va a dar la razón. Si a usted le cuentan un chiste o algo gracioso, probablemente se ría. Y si le cuentan algo triste, probablemente se ponga triste o llore. Pero, eso son palabras de seres humanos. ¿Y qué de la palabra de Dios? ¿Tendrá ese poder? ¿Tendrá esa efectividad en nosotros? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Discierne. ¿Qué es lo que queremos en esta tarde o en este momento dejar en su corazón? Bueno, que cuando usted lea la palabra de Dios, va a empezar algo en su vida. Usted lo decía ahora, me está pasando algo y no lo entiendo. Leo la palabra de Dios y empieza mi vida a comprender por qué algunas situaciones. Claro que sí, sí, sí. Y vea que, bueno, qué mayor ejemplo que le pedimos dirección a Dios para el tema de hoy. Y el Señor nos dio este tema, ¿verdad? Beneficios de la lectura bíblica, ¿verdad? Y bueno, don Freddy recibió algunos pasajes del Señor y él me los pasó antes a mí, antes de venir aquí. ¿Y qué hice yo? Escudriñarlos. Tal vez él no se dio cuenta, pero los pasajes que él me dio, yo los estudié, yo los escudriñé, y entonces yo vengo preparado aún más de solo escuchar el pasaje, que me lo lea él o que yo lo lea. Y digamos en Hebreos 4:12, que él está tocando que dice, porque la palabra es viva y eficaz. Bueno, ¿qué nos puede decir ahí más para aportar? Que la palabra es una palabra de vida, una palabra dinámica, es una palabra vigorosa, sabia, en la vida de las personas, que penetra en la división entre el alma y el espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de los corazones. Mire, los pensamientos y las intenciones del corazón, eso es como para hacer un programa completo, Freddy. Eso, exacto, don Héctor, y me agrada porque eso era algo que quería comentarle. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es ver las intenciones del corazón? Hay algo que yo quisiera, y es un programa completamente.
¿Quién inspira la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Amén. Espíritu Santo es el que dirige e inspira la palabra de Dios. Ahora, es quien nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y voy a usar un ejemplo, don Héctor, no de la Biblia. A mí me gusta cocinar, no se lo he comentado, y casi traigo algunos libros. ¿Por qué? Porque no puedo andar inventando recetas. Tengo que tener una guía. Y cuando me gusta hacer una receta, trato de ver en un libro que tengo, tengo varios, cómo se hace. Y curiosamente, algunas veces me doy cuenta que se usan palabras que nosotros no usamos. El chayote no se llama igual, el aguacate no se llama igual, pero es importante entender que lo que el autor quiere es que yo siga la receta al pie de la letra. Bueno, Perfecto. el autor de la palabra de Dios me va a guiar para que yo siga de manera correcta y apropiada la interpretación. La interpretación. Interpretación, así es. Ujú. Sí, claro, cualquier, si usted compra un electrodoméstico, le trae un manual. Correcto. A veces usted dice, pero ¿qué son este montón de piezas? ¿Qué son este montón de cosas? No, yo esto no lo puedo armar. Jamás. Me dan ganas de irlo a devolver al almacén. Pero cuando usted encuentra el manual y empieza y le dicen, haga esto, ponga esto aquí, esto no va aquí, esto no va allá, entonces usted empieza realmente a entender todo. Y bueno, ¿qué más que nosotros hoy el Señor está trayendo este mensaje? Porque muchas veces todo es bueno, en el Señor todo es bueno, todo lo que no se salga de la palabra de Dios, todo lo que sea directo de Dios, que nazca de Él y que lo ponga Él en las personas, todo es bueno. Pero hay cosas, don Freddy, que realmente nos toca a nosotros hacerlas para ver más efectividad, para ver, conocer más a Dios, para conocer más la palabra, y una de esas, pues definitivamente es la palabra de Dios, es un tesoro riquísimo, que en vez de que mucha gente, y que no hay ningún problema por eso, que a mí me llama mucha gente, ore por mí porque estoy en el hospital, ore porque estoy enfermo, ore porque estoy sin trabajo, claro, con mucho gusto, para eso estamos, pero qué diferente sería si usted tiene a su lado el instrumento, digámosle, para poder entender todas estas cosas, ¿ah? Para entender si está enfermo, qué poder usted leer, si usted se pone a leer los evangelios, ¿qué no sanó Jesucristo? Desde la lepra, mire, lo peor que pudo haber habido en ese momento, donde la gente estaba lejana, aparte de la gente, y entonces, ¿cómo le hablaba Jesús a las personas? Quiere ser sano, tantas cosas que a veces la gente, por falta de conocimiento, nada, hoy Dios quiere que usted que deje de no tener conocimiento, sino que tenga conocimiento de la palabra, que a veces, como en algún momento yo era un ignorante de la palabra de Dios, no la sabía, no me interesaba, porque hay que pereza leer eso, no, ve, pero en el momento, que usted empieza a leer la palabra de Dios, empieza a pasar algo dentro de usted, empieza el Espíritu Santo a trabajar dentro de usted, y usted no va a querer dejar la palabra de Dios, y va a empezar a buscar, y usted dice, bueno, yo iba a llamar a tal persona para que orara por mí, pero ¿para qué voy a orar? ¿Para qué la voy a llamar? Si mire cómo está todo esto aquí, todo lo que me dice el Señor, no, yo le voy a creer aquí a lo que está el Señor. No es molestar al hermano, el hermano te puede contestar, el amigo te puede contestar, pero cuando estamos consumidos en la palabra de Dios, mire, es como que antes de que alguien ore por usted,
ya usted esté bien preparado. Y es así, don Héctor. Y yo quiero retomar algo que usted también dijo hace un momento. ¿Cuántas veces agarramos un artículo, lo compramos, tiramos el manual por allá y empezamos a armarlo? Después nos damos cuenta que no pudimos armarlo. Peor, Sí, puede ser que hasta lo dañemos. Claro. Y después no nos queda más que devolvernos al manual y empezar a revisar y seguir los pasos. Hay algo que encontramos en la misma palabra de Dios. ¿Y cómo explicar la palabra de Dios si no es con la palabra de Dios? En 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17 me ayuda a decir esto. ¿Por qué? Porque la misma palabra, como guía que es de ella misma, nos da estas instrucciones. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y su utilidad es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y aclara, para que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es el punto acá, don Héctor? Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, yo tengo que entender que la palabra de Dios debe cumplir un propósito. No es un libro de recetas de cocina, no es el manual de un vehículo, es el manual de la guía para el ser humano. Amén. ¿Y a quién va a ayudar la lectura de la palabra de Dios? Al hogar, al niño, al joven, al adulto, y va a permitir que en una lectura y en un escudriñamiento de ella podamos comprender muchas de las cosas que están pasando. Inclusive, podríamos decir, podríamos entender un poquito mejor lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa viva? Bueno, que esta palabra la leyó probablemente alguien hace 1500 años, alguien la leyó hace 1000 años, y hoy usted y yo la estamos leyendo y es la misma. Y tiene la misma efectividad. Claro que sí. Mire, yo tengo un hijo de 6 años y ya él la está leyendo. Vea cómo van de generación en generación la palabra de Dios, ¿verdad? Y a mí me da una satisfacción cuando él llega y me dice, papá, es que me encontré un versículo y dice así, así, con 6 añitos, don Freddy. Qué lindo. Entonces, es prácticamente lo que don Freddy está diciendo. Hace mucho tiempo esta palabra estuvo para otros, hoy está para nosotros y vendrá para tus hijos, para tus nietos y para quién sabe cuántas generaciones mientras el Señor no venga, ¿verdad? Entonces, es realmente, pues, formidable. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Que nos dejó esta palabra, ¿verdad? Para poder, seguir, caminando bien y seguir, pues, anunciando las buenas nuevas, ¿verdad? Ahí, perdón, Héctor, quisiera aprovechar, ahora que usted está mencionando, el versículo Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es un salmo. Tal vez de los libros de la Biblia que más hayamos escuchado sean los salmos. Probablemente este versículo, tu hijo de 6 años se lo aprenda y lo vea bonito. Uy, es como una lámpara, la Biblia es una lámpara. Bueno, yo quiero decirles que Jesús dice que él leía la Biblia y que la Biblia hablaba de él. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, que probablemente este salmo que usted y yo hoy leamos, como lo que andaba repartiendo don Héctor el sábado en el parque en Cartago, el Salmo 91, el Salmo 23. ¿Por qué él escogió esos salmos, don Héctor? ¿Tienen un mensaje? ¿Hay algo? Un mensaje, claro. Claro que sí, un mensaje de protección, un mensaje de provisión, pero también a la vez de protección también, porque dice ya ahí, pasarás por valle de sombra de muerte y yo estaré contigo. O sea, son capítulos conocidos, ¿verdad? Que a la gente les gusta, pero si usted de verdad hoy recibe este mensaje de los beneficios de la lectura, oiga, lectura, leer, no que se la lean,
es leerla a usted para que usted tenga ese contacto directo, porque a la vez de que nosotros leemos la palabra, la presencia de Dios va a bajar ahí mismo, ¿ve? Porque no es un libro corriente lo que usted está leyendo, sino que la misma presencia de Dios empieza a visitarte y empieza a abrirte la mente, abrirte el panorama, y entonces entendemos más. Dicen, por ahí siempre han dicho que la Biblia es el libro donde usted tiene un contacto directo con el autor. Es así. Vean, Héctor, yo voy a contar cosas que tal vez no están dentro del guión, pero vamos a mencionarlas. Aquí hay libertad al Espíritu Santo y dele camino. Hay un libro de un autor que a mí me gusta mucho, bueno, escribe varios libros, que es Julio Verne, que son novelas escritas por allá en los años 1800, 1900. Usted dice algo que es muy cierto. ¿Algún día iba a poder yo hablar con Julio Verne? No. ¿Algún día Julio Verne me iba a poder contar sus historias? No. ¿Y qué pensar en conocerlo si vivía un siglo y algo antes que yo? Bueno, nunca hubiese tenido la oportunidad de conocer a alguien de quien leo 100 años después. Tremendo. Imagínese estar leyendo algo que alguien escribió hace 2400, 3000 años. Nunca iba a poder conocer a esa persona. Y en un libro es como estar hablando con esa persona, o como que esa persona me esté relatando un milagro o algo que sucedió en su vida, y yo no iba a poder viajar en el tiempo ni él, pero él cuenta su relato, queda escrito y yo lo leí, usted lo va a leer, y esa es la gran oportunidad. Y él inspiró a muchos de ahí a escribir, ¿verdad? O sea, es palabra de Dios, ¿verdad? Así que definitivamente, pues, ¿cómo estamos aprendiendo, verdad? Con este tema, estamos aprendiendo a leer, a que tenemos que leer, tener lectura bíblica, leer la palabra de Dios, porque luego de eso tiene que quedar eso en el corazón, y luego no ser solo oidores, ¿verdad? Sino hacedores de la palabra, hacedores, bueno, creerle a Dios, creer lo que estamos leyendo, ¿verdad? No decir, leí eso. Hay gente que dice, voy a leer la Biblia toda, pero la lee así rapidísimo, la lee rapidísimo. Mejor léala despacio y entendiéndola, a que después llega usted a decirme a mí, ya leí la Biblia en 3 meses, pero ¿qué le quedó? Tal vez no le quedó todo lo que Dios quería que le quedara. Así que vamos a ir a la publicidad y ya volvemos con el tema beneficios de la lectura bíblica. Venga, distribuidora Rey Velas en San José. Estamos ubicados costado norte del Banco Nacional, en el puro centro de San José. Contamos con amplia variedad de ropa para usted y para su familia. Ropa para caballero, ropa para dama, ropa para niños, también ropa de cama y para el hogar. Amplia variedad en camisetas, camisas, vestidos, blusas, ropa inclusive íntima, de la mejor calidad y a los mejores precios. Recuerde que en Rey Velas contamos con sistema de apartado y también con precios mayoristas. Venga, aprovecha las promociones que siempre tenemos para usted en Rey Velas San José. Recuerde visitarnos, costado norte del Banco Nacional, en el centro de San José. Estamos para servirle. Venga a visitarnos a Rey Velas Cartago. Estamos ubicados de la esquina suroeste del Mercado Central, 175 metros al oeste, diagonal a la bomba Raúl Molina, en el centro de Cartago. Contamos con amplia variedad de ropa, tanto para dama, caballero, niños, de cama y para el hogar. Ropa como pantalones, camisas, ropa de vestir, casual, enaguas, vestidos, de pijamas. Todo lo que usted necesita encuentra en Rey Velas Cartago. Recuerde que contamos con sistema de apartados y también que tenemos precios mayoristas. Igualmente hacemos envíos a todo el país.
Visítenos, lo esperamos en Rey Velas, Cartago. Estamos para servirle. Bueno, bendiciones. Seguimos con el tema beneficios de la lectura bíblica. Algo decía don Freddy al final, que qué hermoso es estar leyendo la palabra y que el autor esté ahí presente, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que no importa el país donde usted esté, no importa el país donde usted esté, porque hay gente que me saluda de Cuba, me saluda de México, me saluda de Argentina, de Bolivia, de muchos lados, Centroamérica, y déjeme decirle que si usted lee la palabra de Dios, tenemos un Dios omnipresente que puede estar en todo lugar, puede estar en Sudamérica, puede estar en Norteamérica, puede estar en África, en cualquier lugar, y ahí usted nada más lea la palabra que Él va a estar ahí presente. Esos versículos anteriores que nos compartió don Freddy, le había puesto el título Utilidad de la palabra de Dios. O sea, lo útil que puede ser la palabra de Dios para nosotros. Ahora vamos a compartir unos versículos que es la vigencia de la palabra de Dios, don Freddy. Eso sí. Y para ilustrar la vigencia, en el libro de Hechos hay una historia de un hombre que era de la ciudad de Candace. Y ese hombre era un etíope que estaba a cargo de los tesoros, y el hombre iba leyendo en su carro, iba ahí de camino. Y lo curioso es, y por eso nuestra primera cita es Isaías 48, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Bueno, qué curioso, en Hechos 8:30 dice que ese hombre venía leyendo un pasaje, y en eso se le acerca a Felipe, que era uno de los discípulos del Señor Jesús, se le dice: ¿entiende lo que lees? Y ese hombre dice: no entiendo, porque se estaba leyendo el pasaje que hablaba acerca de Jesús y de su muerte. Y él dice: nunca lo voy a entender si no me explican. Pero que estaba leyendo Isaías. ¿Y por qué Isaías? Bueno, porque Isaías habla de Jesús. Isaías menciona todo lo que iba a tener que pasar Jesús, y también menciona muchas otras cosas que están por pasar en algún momento. Pero el versículo dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece. O sea, la Amén. Biblia tiene una vigencia, don Héctor, de muchos años y de muchos más. En otras palabras, la palabra de Dios no caduca y es para siempre. Para siempre. ¿Verdad? Y esa vigencia para siempre es, bueno, si empezó a leerla un hombre hace muchos años, y algunos la escribieron, hombres de todo tipo, don Héctor, dice que algunos fueron profetas, agricultores, reyes, gente de todo tipo, pero inspirados por la palabra del Espíritu Santo. Eso da a entender que si fue importante para Jesús, que si fue importante para el etíope, también lo es importante para nosotros. Y que la vigencia que pueda tener sigue siendo la misma. Porque Amén, si amén. fue importante antes, debería serlo todavía. Por supuesto que sí, claro que sí. Sí, bueno, también ahí teníamos Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Y de aquí, don Héctor, yo quiero aprovechar porque ahí menciona algo muy importante: mis palabras. No son las palabras de los hombres, son las palabras de Dios. De todos los términos que se le usan a la Biblia, la que más me gusta es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es desde siempre y hasta el fin. O sea, no tiene inicio, y aún después de las eternidades, Dios sigue teniendo la palabra. Ahora usted pensará: bueno, ¿y qué puede hacer este libro por mí? ¿Qué ha hecho este libro por usted, don Héctor? Una pregunta muy directa. Me hizo un hombre nuevo, cambió mi vida, me hizo una persona nueva, una persona
donde antes muchas cosas estaban en primer lugar en mi vida y ahora el que está en primer lugar es Él, porque llegué a conocerlo. Yo siempre pongo y lo repito, usted hoy puede escuchar de Messi, pero usted no conoce a Messi, usted ha oído de Messi y oye, y fotos y todo, fútbol aquí y todo, pero no lo conoce, usted no sabe qué ha hecho, aparte de jugar fútbol, usted no sabe. Pero con Jesucristo, antes uno era parecido, yo no lo conocía, de oída solamente, pero cuando ya yo entro a interesarme, uno llega al Señor por amor, puede llegar por una necesidad, puede llegar porque ya no tienes en este momento ninguna otra salida. Hoy tal vez tú que estás ahí no tienes una salida, tal vez estás en una depresión, estás consumido en las drogas, tal vez estás enfermo, enferma, tu matrimonio se está desboronando, tus hijos se están perdiendo, hay una división familiar. ¿Cuántas situaciones puedes encontrar en tu vecindad, en tu familia? Tal vez familiares suyos hoy no están bien, sin trabajo, tantas cosas, ¿verdad? En aventuras del mundo, tal vez un hombre casado anda con otra mujer, tal vez en desobediencia, las cadenas del mundo los tienen sumamente encadenados y hoy la gente, don Freddy, se enamora de las cadenas del mundo. Y yo quiero decirle que esta palabra de Dios y la presencia de Dios es lo único que te puede libertar. Eso es lo que hace la palabra, libertarnos y hacernos hombres y mujeres nuevos y cambiar todo lo que esté dañado, restaurarlo. Así es. Y la segunda parte que decimos ponerle vigencia a la palabra de Dios, porque el efecto que pudo haber tenido en Mateo, que pudo haber tenido en Juan, que pudo haber tenido en don Héctor, es el efecto que va a seguir teniendo a través del tiempo la palabra de Dios, porque sigue vigente. Decía antes, es viva y eficaz. Pero mis palabras no pasarán, es que las mismas palabras con las que Jesús le habló a aquel leproso, las mismas palabras con las que Jesús le habló a aquella mujer que iba con un hijo a un funeral, las mismas palabras con las que le habló un ciego, son las palabras de Dios. Ahora usted nos puede decir, ¿y cómo sé yo qué leer? ¿Y qué sí y qué no? Bueno, yo le voy a dar un consejo y don Héctor me va a apoyar en esto. Usted empiece por leer, no lea mucho. Trate de leer un capítulo, empiece por los evangelios y se va a dar cuenta que es como que si se hubiese escrito ayer. O sea, Claro. Se mantiene esa vigencia, eso es lo más bonito, que no pasa, que no es algo que pase. Pasa parecido como que usted empieza a ver una película en la televisión y usted se mete en la película y usted está viendo la película y usted está siendo parte de lo que ahí está pasando y en qué va a terminar la película. La palabra de Dios es más que ver una película. La palabra de Dios es que usted se concentre en los relatos que hay ahí, como la del buen samaritano, donde hubo un hombre que lo asaltaron, que quedó medio muerto, donde pasó un sacerdote y siguió, ni lo volvió a ver, lo vio y siguió. Pasó un levita, lo vio y siguió. Y bajó un hombre, el buen samaritano, le curó las heridas, se lo llevó. Y bueno, y uno se mete en eso que pasó y dice uno, qué tremendo. Es que nos deja una enseñanza. Es que la palabra de Dios no es como las películas te entretienen, pero estás metido, pero entretenido en algo que es ficticio. La palabra de Dios es real, lo que pasó ahí es real, y tú te metes y te metes tanto que te imaginas ese samaritano, te imaginas y dices, qué mala actitud la del sacerdote, qué mala actitud la del levita, ese hombre tirado, ese hombre asaltado. Pero entonces a mí me inspira
a mí me inspira a ser un buen samaritano, entonces. Sí, y ahora uno diría, pero bueno, es que allá no hay samaritanos. Bueno, es que exactamente, el tema no es que yo voy a decir, voy a ser un samaritano, sino que la Biblia me enseña A ser una buena persona. a ser una buena persona. Entonces, quito el samaritano Ujú. por un buen tico, por un buen nicaragüense, por una buena persona que está dispuesta a ayudar al otro. Y el levita, ¿por quién lo cambiamos? Bueno, por cualquier persona que prefiere o por sus carreras. Hay veces no podemos decir que son malas personas, hay veces nos ha pasado, Héctor, que andamos corriendo. Bueno, cuando yo leo la palabra me doy cuenta de que la palabra busca enseñarme. Y alguien pensará, no, pero eso son historias. Sí, son historias que tienen un propósito. Y ese propósito está en Romanos 15:4. Y Romanos 15:4, si me permiten leerles, dice, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿No, Héctor? Podría leer ese versículo al revés y nos va a ayudar. Vamos a leerlo al revés, ¿de acuerdo? Dele. Dice al revés que para tener esperanza y consolación y poder alcanzar la paciencia, yo debo hacer ¿qué? Una lectura de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Don Héctor, ¿qué encontramos hoy en el mundo? ¿Esperanza? No. Hoy encontramos que la gente se siente como que algo malo va a pasar. Desesperación. Desesperación. Sí. La paciencia, inseguridad. La paciencia, no puedo tener paciencia, pues no sé si va a salir bien. Dice que cuando yo leo la Biblia, usted contó la historia del samaritano. Héctor, ¿por qué nosotros seguimos hablando del samaritano? Porque ahí sigue habiendo gente que leyó la palabra de Dios y cambió su vida. Puedo contar una anécdota curiosa de esas de sermón. Hay un hombre que está leyendo. La anécdota es curiosa. Dice que hay un hombre que está en una tribu sentada leyendo la palabra de Dios. Eso hasta siempre me gustó. Dice que el hombre está leyendo la palabra de Dios y está ahí el hombre, un indígena, leyendo la palabra de Dios. Se dice que pasa un hombre y le dice, ¿para qué lees ese libro? Ese libro no sirve de nada. Estás perdiendo el tiempo con ese libro. Dice que el hombre lo vuelve a ver y se le queda viendo y dice, este libro sirve de mucho. El hombre no le presta mucha atención y le dice, antes de leer este libro yo era caníbal. Si no hubiese leído este libro me lo estaría comiendo. Es una anécdota jocosa, pero es cuántas personas han cambiado con la lectura de la palabra de Dios. Claro que sí. ¿Qué poder puede seguir teniendo que alguien lea la historia de Juan, de Pablo, de Jesús, de David, de Salomón, de Esther, de Ruth, de mujeres que hicieron cosas porque creyeron en la palabra de Dios? Y eso les permitió tener consolación, esperanza. De ahí fue donde obtuvieron la paciencia. ¿Y por qué mencionamos estas cosas? Porque la Biblia sigue siendo vigente. Jesús amén. Leyó la Biblia, amén. Juan leyó la Biblia, ese hombre estaba leyendo la Biblia y muchos de los que podríamos decir hemos tenido esta bonita oportunidad, hemos encontrado en la Biblia una fuente de paciencia, consolación y esperanza. Por supuesto, claro que sí. Y siempre va a haber dirección, siempre va a haber la dirección de Dios en nosotros, para nosotros y para muchos. Usted puede ser un mensajero de esta palabra para otras personas. ¿Ah? Tal vez otras personas no lo van a leer porque no están escuchando este programa o tal vez no hay alguien que les motive a hacerlo, pero usted va a leer la palabra, se va a beneficiar usted, va a beneficiar a los suyos y también usted la puede compartir con otros. Y no va a ser casualidad que usted hoy lea la palabra y mañana se tope usted una vecina o un familiar y te llame por teléfono y te diga, estoy pasando esto y esto. Y fue lo que usted estuvo leyendo.
porque el Señor es tan perfecto, ¿no? Y usted va a tener palabra para poderle decir a esa persona, y ahí le va a dar usted eso, la consolación, le va a dar la esperanza, pero se la dio ¿de dónde? De la palabra de Dios. Mire, no hay que dar tanta vuelta. A veces nosotros nos complicamos tanto con estas cosas, que bueno, que respetamos a la gente, pero hoy la gente está desesperada por escuchar una palabra de un hombre, de cierta persona reconocida. Están esperando a ver, porque Dios les va a hablar por medio de ese hombre. Pero mire, respetando eso, usted tiene la palabra de Dios en su casa y ahí lo va a encontrar todo. Ahí lo va a encontrar todo. Ahí va a encontrar refugio, fortaleza. Ahí va a encontrar esperanza, consolación, como lo decía él ahora. Realmente la palabra de Dios es una fuente inagotable. Yo ahora estaba leyendo Proverbios 14:1, donde dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. ¿Y cuánto enfocamos eso en las mujeres? En las mujeres. Sí, está bien. Pero yo decía, el hombre sabio también edifica su casa. El necio con sus manos la destruye. Claro. Le di vuelta. Le di vuelta al asunto, poniéndome yo en vez de la mujer virtuosa. Entonces, ¿cuánta sabiduría puede obtener un esposo, un hijo, una persona? Y la palabra dice: la mujer sabia edifica, el hombre sabio edifica, no derriba, no destruye. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no, Freddy? Claro, hay un pasado, don Héctor. Y de paso yo quisiera animarle, si usted no ha empezado a leer la Biblia, empiece a leerla. Como decía don Héctor ahora, empiece a leerla de a poquito. Empiece con un salmo. Si tiene un salmo, empiece con un salmo. Si tiene un evangelio, empiece con un evangelio. Pero vea lo que dice Apocalipsis, que es un libro que algunos prefieren no leer. Dice el versículo 3 del capítulo 1: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y hacen algo más, don Héctor, y las guardan, las cosas que están en ellas escritas. Y aquí Amén. Esto es una invitación, más que un reto, una invitación. Y bueno, ¿y qué gano con leer la Biblia? Bueno, eso es como que yo, que le comentaba ahora el libro de recetas, agarre la hoja del libro de recetas, corte la fotito del plato bien rico y me coma la foto. ¿Valió de algo? Claro, se ve muy rico y uno espera que cuando cocine el plato se vea igual, de colores, que hasta que pareciera que he hecho un mito, pero no me puedo comer la hoja. Sí, tengo jamás. Que irme a practicar. Entonces, no solamente es leer, no solamente es oír, sino también tengo que practicarla. Accionarse, así es. Bueno, también por los poquitos minutos que nos quedan, algunos beneficios de la palabra de Dios. Yo traje dos imágenes. Tal vez Andy me ayuda con la primera para una manera rápida. Mire, beneficios, motivaciones que la palabra de Dios nos trae. Te acerca a Dios, te instruye, te guía, te fortalece, te brinda un propósito, te brinda una identidad, porque muchos hoy en día, o yo era uno que no sabía mi identidad, hoy sí la sé. La palabra también te exhorta, la palabra te sana, te brinda fe. La otra imagen, Andy, por favor. Mire, 10 razones para leer la Biblia. Para saber, ahí está con los versículos. A usted que le va a quedar el programa ahí, le va a poner pausa y va a sacar los versículos y va a leer el título y va a leer el versículo. Mire, para saber a dónde vas, ahí está el versículo abajo: para tener sabiduría, para tener éxito, para una vida pura, para obedecer a Dios, don Freddy. Hoy la desobediencia, bueno,
Mejor ni digo nada, ¿verdad? Para no... Ya ahí en la palabra está dicho, don Héctor. Sí, ya en la palabra, le creemos a la palabra de Dios, para obedecer a Dios, para tener gozo, para aumentar la fe, mire, para encontrar liberación, para tener paz. Hoy eso, el enemigo viene a robarnos la paz, como sea, de muchas maneras, ¿verdad? Y mire algo importante, para distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué le parece todas esas afirmaciones, don Freddy? Don Héctor, y como usted lo menciona, ojalá las podamos pausar en el momento que estemos viendo el video y podamos buscar hasta los pasajes para aprender de ellos. Pero yo le decía un día estos a alguien, estábamos estudiando, por cierto, la palabra de Dios, y le decíamos a una persona, ¿para qué se hacen las leyes? ¿Para los buenos o para los malos? Y se me queda, las leyes se hacen para los buenos, porque los malos siempre van a buscar brincársela. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para hacer cosas malas o para hacer cosas buenas? Usted menciona ahí, para distinguir entre el bien y el mal. Puede ser que yo esté equivocado, puede ser que yo no esté haciendo las cosas correctas, o como dijo don Héctor ahora, quiero dirección. Don Héctor, ¿qué opina usted? Don Héctor me puede dar su opinión. Eso es lo que Dios opina. ¿Qué piensa usted? Yo puedo decirle, don Héctor, sí, hágalo. ¿Y Dios? ¿Qué opina Dios? Me voy a la palabra. Exacto. Me voy a la palabra. A verificar si eso es cierto. Sí. Y si lo hacemos de esta manera, y esto es importante, vamos a ir encontrando cada día que el mismo versículo que ayer me ayudó para algo, hoy me puede ayudar para otra cosa. Que el mismo versículo que ayer me sirvió para tener consuelo, hoy me puede dar fortaleza, hoy me puede dar esperanza. Hay una muy pequeña que quiero comentar. Conocí a varias personas, y entre ellas estaba mi abuelita, que aprendió a leer con la Biblia. Aprendieron a leer con la Biblia. Tremendo. Y uno dice, ¿cómo alguien puede aprender a leer con la Biblia? Vea lo maravilloso que es este libro. Amén, amén. Bueno, don Freddy, si se quiere despedir, nos queda un minuto. Agradecerle definitivamente que Dios lo ha usado grandemente, y realmente pues este tema es un tema que va a cambiar las vidas. Los que estén viendo y oyendo no van a ser los mismos si realmente pues practican y se deciden. No tiene Biblia, bueno, compre la Biblia. Es que como no tengo Biblia, entonces no la leo. Como a veces sí tenemos dinero para otras cosas, entonces no, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Así que, don Freddy, si quiere despedirse, dar unas palabras ahí en estos... Bueno, agradecerle a la emisora, agradecerle a don Héctor, agradecerle a las personas que van a permitir que esto llegue a ustedes. Pero más que agradecerles a ustedes y a los que estamos, agradecerle a Dios que nos dejó su palabra como una gran guía. Y les invito, nunca se van a arrepentir de empezar a leer o de continuar leyendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Vea, aquí hay un comentario de Felicia Rojas. Dice, yo tengo una amiga que también aprendió a leer con la Biblia. Amén. Así que creo lo que el predicador está hablando, lo que usted... Es cierto. Ajá. Se van a dar cuenta que es muy cierto. Muchas bendiciones para todos ustedes. Esperamos, como siempre, ser de bendición, porque estamos siendo estos mensajeros de antorchas de luz. Estamos llevando luz a sus vidas, a su corazón, a su espíritu, a su alma, a sus pensamientos, a su casa, a toda su gente, a las naciones, a Costa Rica. Eso es lo que estamos tratando de hacer con la dirección de Dios. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor por habernos permitido en este momento ser ese vehículo y poderles llevar hoy este tema, beneficios de la lectura bíblica. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes aquí en Antorchas de Luz. El Ministerio La Gran Comisión 911 presentó su programa Antorchas de Luz con el pastor y evangelista Héctor Durán y sus invitados. Le esperamos todos los martes a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Su vida
no será igual.